Al final del túnel, de Jaime Aduana Quintana. Mi padre continuó narrando que se quedó ese mes en Quillacollo. Fueron un par de veces a Punata juntos para seguir buscando a sus familiares, pero no tuvieron ningún resultado. Después estuvieron paseando, cocinaban juntos. Esteban también trató de hacerse querer con doña Marcela, mi abuelita. Le ayudó a mejorar el patio, haciendo algunos arreglos. Por la tarde salían a dar un paseo, hasta que un día se fueron por Vinto, y mientras descansaban debajo de un árbol de molle que daba sombra, se sirvieron un refresco por el intenso calor. Sentados al entorno de una pequeña mesa de madera, de pronto se encontraron sus miradas, y sin pensar más dijo mi padre que le tomó de su mano a mi madre para proponerle: «Clara, ¿te casarías conmigo?». Dijo que la dejó confundida. Mantuvo el silencio por un momento y le preguntó: «Esteban, ¿hablas en serio? Apenas nos conocemos». Mirándole a sus ojos le dijo: «Estoy muy seguro. Estoy solo. Debo decidir el futuro de mi vida y deseo casarme contigo». Dijo que en el poco tiempo que la conoció valoró su sinceridad y sobre todo su humildad. Estaba dispuesto a todo. Pero en ese momento mi madre, doña Clara, le hizo otra pregunta: «Esteban, ¿te quedarás en Bolivia?». Sin soltarse de las manos y sin dudar le respondió: «Sí, me quedaré si te casas conmigo». Dijo que mi madre se puso de pie para abrazarle de alegría. Ambos se abrazaron y se dieron un beso para sellar su relación. No se dieron cuenta de que estaban rodeados de algunas personas curiosas y de pronto empezaron a gritar: «¡Matrimonio! ¡Matrimonio!». Al caer la noche retornaron a la casa de doña Marcela. Desde lejos vieron que estaba muy preocupada sentada en la puerta, mirando calle arriba y calle abajo, pero al verles se puso de pie y les recibió con una sonrisa. Esteban de inmediato le saludó y pidió disculpas. «Doña Marcela, buenas noches. Mil disculpas por la hora». Clara se aproximó para hablarle al oído. Por su expresión pudo adivinar qué le dijo y enseguida le respondió: «Buenas noches, Esteban». Ingresaron por delante Clara y su mamá, hablando por el pasillo empedrado que les conducía al patio central. Al llegar a su corredor, doña Marcela comentó en voz alta: «Les estaba esperando para cenar. Está bien envuelto para que no se enfríe». Desenvolvió una olla de barro que estaba sobre la mesa. Tenía un olor muy delicioso. Era un plato que preparaba mi abuelita, es decir, la abuelita de Esteban. Sirvió un delicioso ají de fideo acompañado de pan y refresco de canela. Terminó muy agradecido por haberla recordado a su mamá. Hablaron de las costumbres de sus familias y de sus pueblos. Por último hablaron de su compromiso y el deseo de casarse pronto, ya que ambos estaban solos, y Esteban quería comenzar a hacer su vida con una familia estable. Decidieron casarse primeramente de civil, y con el tiempo iban a planificar su matrimonio en la iglesia. Doña Marcela les dio su aprobación. Dijo que temía dejarla sola a su hija en este mundo, y que si iban a llegar los nietos, tal vez iba a ser un motivo para vivir y apoyarlos. Les abrazó y comenzó a planificar de inmediato. No tenían muchos conocidos, eran casi nuevos en el Valle Bajo de Cochabamba, y decidieron llevarlo a cabo con las pocas personas que conocían para formalizar su familia. El matrimonio se realizó al mes.
Se fueron a la notaría pública solo con la bendición de la mamá de la novia y unos vecinos de testigos. Sencillo, pero inolvidable. Pasada la ceremonia, se fueron a compartir un tradicional picante de gallina criolla, acompañado de refresco. No faltó el vecino que trajo un balde de chicha. Otro vino con su esposa y su acordeón. Más tarde llegó otro vecino con guitarra. Fue una noche de canto y baile hasta el amanecer. Después de contar su historia de cómo conoció a mi madre, mi padre acercó su silla, me dio unas palmadas en la espalda y me dijo: «Fruto de nuestro amor eres tú, Mariano». Luego le abrazó a mi hermanita Valentina, que aún era un bebé, tenía casi 1 año. Dándole un beso en la frente, le dijo: «Tú también, Valentina». Dijo que el picante de pollo le trajo todos esos recuerdos. Se secó las lágrimas de su rostro. Compartimos un refresco y después le dio un abrazo y un regalo a la cumpleañera. También le abrazó a mi abuelita, agradecido porque le acogió como una mamá desde que llegó. Se retiró para asegurar la tienda de venta de productos de semillas agrícolas, abono, fertilizantes y otros. Mientras tanto, mi madre Clara y mi abuela Marcela continuaron comentando sobre el relato que hizo mi padre. A su vez lavaban los platos, la cocina y el comedor. Les gustaba tener todo limpio. A partir de ese día, me di cuenta de que no tenía mucha familia y comprendí por qué se querían mis papás. Siempre se apoyaban en todo, se llevaban muy bien. Empecé a ser observador pensando en que un día también tenía que compartir con mi familia las anécdotas de mi familia. Mi hermana Valentina continuamente lloraba y mi madre me decía que los bebés lloraban por hambre, sueño o dolor. Le atendía con mucha paciencia y lo mejor que recuerdo de entonces es que éramos una familia bastante unida. Recuerdo los primeros años de escuela. Mi madre me llevaba de la mano hasta la escuela. Mi guardapolvo blanco, mi pantalón azul bien planchado, los calzados negros bien lustrados. Recuerdo que mi padre lustraba todas las noches todos los calzados que se usaban en el día. A veces había una fila larga de zapatos. Mi cabello me hacían recordar constantemente corte escolar. Era un reglamento en todas las escuelas. El primer año, sobre todo los primeros meses, fueron muy duros. Pero valió la pena el sacrificio, las lágrimas, el sueño y el cansancio, tanto de mis padres como de mí, porque había aprendido a escribir y leer. Ahora valoro el apoyo de mis padres. Pasaron los años. Me convertí en un adolescente. Mis padres se sentían satisfechos y al mismo tiempo me dieron una responsabilidad grande. Tenía que cuidar a mi hermana Valentina en la escuela y por las tardes le dedicaba un par de horas con su tarea. Luego me encerraba en mi cuarto y me dedicaba a estudiar hasta altas horas de la noche. Mi madre por la noche después de la cena acostumbraba a traerme un sándwich de chola y un vaso de refresco o mate. Se sentaba unos minutos para acompañarme y me preguntaba: «¿Cómo estás, hijo? ¿Necesitas ayuda?». Después de comer, como agradecimiento le daba un abrazo, a veces un beso en la mejilla, y le decía: «Estoy bien, mamita, no te preocupes». Teníamos una pequeña conversación y luego entraba mi papá. Daba una revisada a mis cuadernos. Conversábamos un poco y ambos se retiraban satisfechos por los resultados de mi progreso. Me daba siempre un aliento o una recomendación y con un beso en la mejilla se despedían. «Hasta mañana, hijo. Descansa temprano para levantarte temprano». «Buenas noches, hijito».
Mi madre continuamente nos apoyaba en el estudio, el deporte. No faltaban las actividades del colegio. Valentina también era muy dedicada a sus estudios. Rara vez pedía ayuda. A mi abuela le encantaba preparar los alimentos. Mi padre ocupado con el negocio. También recuerdo que cada fin de semana mi madre y mi abuela preparaban un plato especial. Nos sentábamos alrededor de la mesa para compartir. Contábamos nuestras anécdotas y lo pasábamos bien como familia. Cuando cumplí 16 años, antes del inicio de clases, como siempre, parecía que todo marchaba bien. Hasta que un día, por primera vez, escuché una discusión de mis padres. La curiosidad me llevó a la puerta cerrada de su habitación y puse el oído para escuchar. Fue la primera vez que a mi madre la oí gritar: «¡Basta! No quiero verte más en esta casa. Mis hijos se quedan conmigo». Mi padre trataba de explicar repitiendo una y otra vez: «Clara, déjame explicarte». Mi madre se escuchaba muy molesta y continuó insistiendo: «Esteban, quiero que salgas de esta casa ahora». Mi padre insistió, tratando de solucionar su problema. «Clara, por favor, déjame explicarte». De pronto escuché lanzar objetos y mi mamá continuó insistiendo: «Ahí tienes tu ropa. Las puertas están abiertas. No quiero nada de llamadas telefónicas. No voy a responder». A los pocos minutos, mi padre salió con la mirada angustiada, tratando de ocultar el problema. Me miró, dio una vuelta en la habitación, se acercó para agarrarme del hombro y me dijo: «Quiero hablar con ustedes». Nos dirigimos al cuarto de Valentina. Los dos estábamos tensos. Yo no estaba preparado para ese tipo de problemas. Empecé a preocuparme por mi familia. De pronto me di cuenta que nos encontrábamos sentados al borde de la cama de mi hermana. Ella nos miraba confundida. Mi padre trató de explicarnos, pero al final recuerdo que nos dijo: «Me ausentaré por unos días. Voy a viajar a mi tierra, Argentina». Valentina le preguntó muy sorprendida: «Papi, nos dijiste que un día íbamos a viajar juntos para conocer la casa de mis abuelitos. ¿Por qué vas a ir solo? ¿Qué pasó?». Mi padre nos abrazó, lloró como un niño y luego, respirando profundo, nos dijo: «Les prometo que retornaré muy pronto. Voy a poner en venta la casa que tenemos allá. Compraremos una casa más grande aquí y abriremos un negocio más grande. Estaré siempre al lado de ustedes». Valentina se abrazó del cuello de mi padre y le preguntó: «Papito, ¿por qué lloras? Lo que acabas de decirnos es algo bueno. No entiendo. ¿Por qué estás triste?». Mi padre por un momento permaneció en silencio y luego le respondió: «Porque no nos veremos un tiempo. Pero en cuanto logre arreglar las cosas en mi tierra, volveré. Y no los dejaré nunca más». Quise preguntarle en ese momento cuál era el problema, pero me di cuenta de que no querían hacernos saber. Me quedé con la impotencia de verlo partir sin poder ayudarles a encontrar una solución. Reaccioné en ese momento solo para darle un abrazo y con lágrimas en los ojos le dije: «Te vamos a extrañar, pero sé que retornarás porque nunca nos mentiste». Mi padre nos volvió a abrazar y con un beso en la frente nos prometió: «Volveré pronto. Los amo mucho. Pórtense bien».
y les encargo a su mamá. En mi ausencia le van a cuidar. Colocándose una mochila a la espalda y otra a la altura del pecho, se dirigió hacia la puerta de calle, pero antes volteó la mirada y levantando la mano nos dijo: «Se van a cuidar, los quiero mucho. Volveré pronto. Si me demoro, les enviaré carta por el correo». Salió de la casa llorando, tratando de secar sus lágrimas con un pañuelo. Valentina y yo nos quedamos confundidos. No entendíamos por qué imprevistamente tomaron esa decisión. Valentina corrió al cuarto de mi madre para preguntar qué pasó, pero mi madre solo se quedó llorando en silencio. No quiso comentarnos absolutamente nada. En secreto le conté a Valentina lo poco que escuché y nos quedamos tristes. Ese día mi abuela Marcela no se encontraba en la casa. Salió temprano para hacer algunas compras de las verduras que faltaba. En cuanto llegó, corrimos a contarle lo que pasó, y al igual que nosotros se quedó sorprendida. Fue a buscar a mi madre. Se encerraron para conversar. Después de un par de horas salió preocupada y tampoco nos quiso comentar. En silencio se fue a preparar los alimentos. Pasaron las horas. En el rostro de mi madre se veía mucha preocupación. Cuando tocaban la puerta de calle, mi madre de inmediato salía para abrir con la esperanza de verlo a mi papá. A los pocos minutos la veíamos entrar triste, derramando algunas lágrimas. También nos enteramos de que mi madre fue al aeropuerto mientras nosotros fuimos a pasar clases para averiguar si mi padre compró el pasaje para la Argentina. Cuando retornamos del colegio la encontramos llorando en su habitación. Enseguida Valentina corrió para abrazarle y preguntarle: «Mami, ¿por qué lloras?». Por un momento mantuvo silencio con la mirada perdida y luego respondió: «Tu padre se fue a la Argentina. Solo espero que retorne pronto». Valentina volvió a preguntar: «¿Cuándo volverá?». Mi madre respondió en voz baja: «No sé». Valentina, con lágrimas en los ojos, insistió: «Mi padre nos prometió volver. ¿Va a volver?». Mi madre no le respondió, solo se puso a llorar en silencio. Desde ese día mis profesores dijeron que me volví distraído. Me quedaba pensando, imaginando a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Me preocupaba la discusión que tuvieron, la ausencia de mi padre. Empezó a afectar en mis estudios. Mi madre ya no se acercaba a revisar nuestras tareas. Desde la mañana se dedicaba a atender la tienda que antes estaba a cargo de mi papá. Y por las noches, después de cerrar, se sentaba sola en uno de los sillones de madera que estaba en el patio muy cerca a la puerta de calle. Por la noche se pasaba llorando. Se levantaba con ojeras, los ojos rojos. Comía poco. Se empezó a demacrar muy rápido. Mi abuela y nosotros no sabíamos cómo ayudarle. Mi abuela también caminaba triste y preocupada. Así pasaron los días. Había un gran vacío en mi familia. Se sentía la ausencia de mi padre y también de mi madre, porque aunque estaba a nuestro lado, era como una persona ausente. Ya no nos hablaba como antes y se pasaba llorando de día y de noche. También le afectó a mi hermana Valentina. La veía hacer sus tareas con mucha dificultad. Ya no tenía el mismo entusiasmo. A veces la encontraba llorando sobre sus brazos. Trataba de alentarles recordándole que nuestro padre hizo la promesa de volver pronto. Se iban a reconciliar y así teníamos la esperanza de que nuevamente nuestra familia iba a ser como antes. Mi hermana me miraba,
Sonreía y me abrazaba fuerte. Después de 2 meses, una tarde decidimos ir con Valentina al correo a buscar la carta que nos prometió nuestro padre. Preguntando llegamos a la oficina. Ingresamos enseguida y encontramos a un señor con la espalda encorvada, el cabello blanco. Usaba lentes muy gruesos. Con mucho interés ordenaba unas cartas en los casilleros de acuerdo al abecedario. Estuvimos parados unos minutos y no se dio cuenta. Entonces, para quien nos atienda, le saludamos en voz alta. «Buenas tardes, señor». Se dio la vuelta y sorprendido nos respondió. «Buenas tardes, jóvenes». Tenía una mirada serena y venía bastante cansado por su edad. Enseguida le pregunté. «Señor, deseamos averiguar si tenemos una carta». Inmediatamente dijo. «Nombre y apellido. ¿De dónde les enviaron?» De inmediato le respondimos. «Mariano, de la Argentina». Se acercó a los casilleros y empezó a buscar entre los sobres. De pronto levantó un sobre y se aproximó al mostrador diciendo. «Su documento. Présteme, por favor». Por un momento estuvimos felices al ver el sobre, pero cuando nos dijo que necesitábamos un documento que nos identifique, agachamos las cabezas y le dijimos que íbamos a retornar con nuestra mamá. Corrimos a nuestra casa y llegamos casi sin aliento. Le contamos a mi mamá lo que nos sucedió y ella enseguida fue a buscar sus documentos y nos fuimos nuevamente a la oficina del correo. En cuanto le entregó a mi mamá la carta, nos fuimos de inmediato a la plaza frente a la alcaldía de Quillacollo y buscamos una banca libre. Mi mamá y nosotros estábamos deseosos de saber qué nos decía. Abrimos el sobre y me dieron la carta para leer en voz alta para los 3. Mientras mi corazón palpitaba de emoción, comencé a leer. Mis queridos hijos, Mariano, Valentina y mi amada esposa. Buenas noticias. Conseguí un comprador. Contratamos un abogado ambas partes. Está preparando la documentación de compra y venta de la casa. La próxima semana me entregarán el dinero. Ya reservé mi pasaje para retornar a Bolivia, como les prometí. Volveré en 2 semanas. Debo conversar con tu madre para aclarar el problema. Espero me entienda. Pórtense bien, estudien como siempre. Un abrazo fuerte y un beso. Tu padre que los quiere mucho y los extraña. Atentamente, Esteban. Me alegró mucho leer su carta, su letra impecable. Luego las miré a mi mamá y a mi hermana. Las 2 estaban llorando, pero de alegría, porque mi papá nos confirmó su retorno. Ya sabíamos la fecha de su retorno. Le entregué la carta a mi mamá y ella me recibió temblando. Lo volvió a leer y luego me di cuenta de que la hoja se manchó con una de sus lágrimas. En poco tiempo pude ver cómo mi madre se había demacrado. La vi mover sus labios y apenas pude escuchar. Te extraño, Esteban. Nuestros hijos te necesitan. Vuelve pronto. Sin saber qué hacer, la tomé de su brazo para decirle. No llores, mamita. Mi padre se tornará pronto. Ya nos confirmó. Hizo una reserva. Pronto estaremos juntos. Ya va a pasar. Valentina le abrazó fuerte a mi mamá para desahogarse. Luego se arregló su cabello y suspiró volviendo a leer la carta de papá. Mi mamá, un poco más tranquila, nos abrazó a ambos y nos dijo. Tienes razón, Mariano. Ya va a pasar.
Es un buen padre y un buen esposo. Lo vamos a esperar. Siempre ha cumplido sus promesas. Retornamos a nuestra casa más tranquilos. Le contamos a nuestra abuelita lo sucedido y ella también se alegró de la noticia. Nos dijo que nos estaba esperando con la cena. De inmediato lo sirvió y compartimos la cena contentos, recordando algunas cosas de mi papá, pero terminamos con la mirada perdida sentados alrededor de la mesa. De vez en cuando me venía la pregunta sobre el porqué de su discusión. Alguna vez le escuchaba hacer la misma pregunta a mi abuela, pero mi madre solo guardaba silencio. Más tarde nos fuimos a dormir con la esperanza de que los días iban a volver a la normalidad. Las 2 semanas pasaron muy lentamente. Mi madre averiguó la hora del vuelo de Argentina a Cochabamba. Calculó su llegada por la tarde. Nos dijo que debíamos apurarnos en retornar a la casa del colegio. Ella no abrió la tienda. Mi abuelita cocinó su plato preferido de mi papá. Todos ese día nos centramos en alistarnos temprano para ir al aeropuerto Jorge Wilstermann. Esa tarde buscamos un lugar adecuado en el primer piso. Nos sentamos frente a unas enormes ventanas modernas y observábamos fijamente sin hacer comentarios. Queríamos darle una sorpresa a mi papá. Deseaba que pase rápido los minutos para verles felices nuevamente a mi hermana y a mi mamá. Trataba de imaginarme el rostro de mi papá. Los minutos se hicieron muy largos. Mientras mi mamá esperaba muy nerviosa, de rato en rato se paraba, daba una vuelta, volvía. Mientras mi hermana miraba casi sin pestañear esperando que llegue el momento. A las 7 de la noche la cabina de comunicación hizo conocer que el vuelo de la Argentina estaba aterrizando. Al oír nos pusimos de pie y nos asomamos hacia la ventana para ver a los pasajeros que descendían del avión. Fueron momentos de tensión. No se discernía. Nos fuimos a la puerta por donde empezaron a ingresar los pasajeros que acababan de llegar. Nos quedamos hasta que ya nadie salió. Y nos dimos cuenta de que no estaba mi padre en ese vuelo. Por un momento nos quedamos en silencio con un nudo en la garganta. De pronto Valentina reaccionó sin poder contener sus lágrimas y dijo: «No llegó mi padre, nos mintió». Mi madre le abrazó para consolarle, mientras que Valentina continuaba llorando. Y de pronto dijo: «Oh, ¿le pasó algo a mi padre?». Cuando dijo esas palabras mi hermana, comencé a preocuparme y no pude evitar que mis lágrimas corran por mi rostro. Traté de no hacerme notar secando de rato en rato mi cara con el pañuelo. A mi madre la vi deshecha por todo lo sucedido. Después de un buen tiempo decidimos retornar a la casa, mientras que Valentina no quería comprender y no dejaba de llorar. Regresamos en un taxi deshechos tratando de entender qué había pasado. Pasaron 2 semanas y la preocupación de mi familia por la ausencia de mi padre era evidente. Aunque teníamos la esperanza de que en cualquier momento iba a golpear la puerta o lo íbamos a encontrar en la casa a la vuelta del colegio. Sin embargo, cada día que pasaba era más grande la angustia de toda la familia. Poco a poco perdíamos la esperanza y nos afectó demasiado en nuestro estudio. Valentina tenía varias llamadas de atención de los profesores. De vez en cuando revisaba sus cuadernos y veía las tareas incompletas, las notas dirigidas a mi mamá. No quise preocuparla y solo trataba de ayudarle a mi hermana. Pero ella me decía que no podía concentrarse porque le preocupaba la ausencia de mi papá. Hasta que un día se salió del límite la espera de Valentina. Se volvió bastante rebelde y le dijo a mi madre: «Estoy cansada. No
No voy más al colegio. Mi madre le llevó a la fuerza al colegio. Cuando ingresó a la dirección se enteró de que Valentina le ocultó muchas citaciones. Quedó muy sorprendida cuando le reclamaron el control en la casa. Se notaba el descuido en sus estudios. Ya no presentaba cuadernos, trabajos, la ausencia continua dentro de las clases, el abandono de colegio en horas de clases, o que se pasaba realizando en sus cuadernos dibujos agresivos que expresaba a mis padres. Sus compañeras más cercanas comentaron que Valentina se quejaba por el abandono de mi padre y que decía que se sentía muy triste porque nuestra familia estaba destrozada. Mi madre tuvo que hacer un compromiso para apoyar a mi hermana y salió muy abatida del colegio.